¿Qué son las tríadas? Las tríadas son los bloques de construcción de la armonía musical. Cabe mencionar que toda la teoría que vamos a ver hoy es para las tríadas, ya sea como forma de acordes, es decir, todas las notas simultáneamente, como forma de arpegio, es decir, cada una de las notas individualmente. Las cuatro tipos de tríadas básicas son mayor, menor, aumentadas y disminuidas. Las voy a tocar en las tres primeras cuerdas de la guitarra. Por ejemplo, Do mayor nos quedaría Do, Mi, Sol, tónica tercera mayor, quinta justa. Do menor, tónica tercera menor, quinta justa, quedaría Do, Mi, bemol, Sol. Do aumentado, tónica tercera mayor, quinta aumentada, Do, Mi, Sol sostenido. Y Do disminuido, tónica tercera menor, quinta disminuida, Do, Mi bemol, Sol bemol. Hay otros tipos de tríadas que se usan como estructuras permanentes o también como retardos antes de tocar una tríada mayor o menor, por ejemplo el sus4, antes de tocar una tríada mayor. Y esta es la tríada sus4, por ejemplo Do sus4 nos quedaría Do, Fa, Sol. También existe la tríada lidia, derivada del modo lidio, nos quedaría Do, Fa sostenido, Sol, tónica, cuarta aumentada, quinta justa. La tríada sus2, Do, Re, Sol. Y también está la tríada frigia, derivada del modo frigio, que nos quedaría Do, Re bemol, Sol, tónica, segunda menor, quinta justa. Como ves, estas tríadas se omite la tercera y se pone otra nota en el medio. Ahora vamos a ver sus fórmulas una por una. La tríada mayor se forma con su tónica, su tercera mayor y su quinta justa. Y también hay otra forma de verla, como si fuera una tercera mayor, por ejemplo Do, Mi, y arriba una tercera menor, Mi, Sol. O simplemente podemos verla como si fuera una tercera mayor de Do a Mi y una quinta justa de Do a Sol. Do, Mi, Sol. Esta es la posición fundamental de la tríada mayor, pero también podemos tocarla en su primera inversión, es decir, Mi, Sol, Do, y en su segunda inversión. La tríada menor se forma con su tónica, su tercera menor y su quinta justa. También podemos verla como si fuera una tercera menor de Do a Mi bemol y una tercera mayor de Mi bemol a Sol. O simplemente tercera menor y quinta justa. Esta es la posición fundamental de la tríada menor. También podemos tocarla en su primera inversión y en su segunda inversión. La tríada aumentada se forma con su tónica, tercera mayor y ahora la quinta es aumentada. También podemos verla como si fueran dos terceras mayores superpuestas o simplemente tónica, tercera mayor, quinta aumentada. Do, Mi, Sol sostenido. Esta sería su posición fundamental y esta sería su primera inversión y su segunda inversión. Esta es la tríada disminuida, se forma con su tónica, tercera menor y quinta disminuida, nos quedaría Do, Mi bemol, Sol bemol. Esa sería la posición fundamental y así sería la primera inversión y la segunda inversión. La tríada sus4 se forma con su tónica, su cuarta justa y su quinta justa. Por ejemplo, Do sus4 nos quedaría Do, Fa, Sol. También podemos tocarle en su primera inversión y en su segunda inversión. La tríada lidia, derivada del modo lidio, forma con su tónica, cuarta aumentada, la nota característica del modo lidio, recordemos, y su quinta justa. Así quedaría la tríada de Do lidio, posición fundamental. Así quedaría su primera inversión y su segunda inversión. La tríada sus2 se forma con su tónica, su segunda mayor y su quinta justa. Por ejemplo, así sería Do, sus2, su primera inversión y su segunda inversión. La tríada frigia se forma con la tónica, la segunda menor, la nota característica del modo frigio y la quinta justa. Do, Re bemol, Sol. Esa sería la posición fundamental. También podemos tocarla en su primera inversión y en su segunda inversión.
Ahora vamos a ver cómo podemos obtener todas estas triadas de una simple escala. Tomemos el ejemplo más fácil, que es la escala de Do mayor o Do jónico. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Esta escala tiene 7 notas y lo que vamos a hacer es tomar las tríadas disponibles en cada uno de sus 7 grados y vamos a ver que tenemos distintas alternativas a las que ya sabíamos de tocar simplemente la tríada mayor, menor o disminuida. Por ejemplo, sabemos que en el primer grado de todas las escalas mayores, el grado derivado del modo jónico, por ejemplo en Do mayor, tenemos la tríada mayor disponible siempre, Do, mi, sol. Pero ahora con esto sabemos que también tenemos disponible la tríada Do sus 2, Do, re, sol y Do sus 4. En el segundo grado tenemos el acorde de re menor, re, fa, la. Este es el grado derivado del modo dórico. Pero también tenemos disponibles el re sus 2 y el re sus 4. El tercer grado es mi menor, mi, sol, si, y este es el grado derivado del modo frigio, por lo tanto tenemos el acorde tríada menor, mi, sol, si, pero la tríada que aprendimos hoy también la tenemos disponible en este grado, la tríada frigia, que sería mi, fa, si. Suena muy español, ¿no? O muy Marty Friedman. Y también tenemos disponible la tríada sus 4. El cuarto modo es el derivado del modo lidio y tenemos una tríada mayor claramente, fa, la, do. Y también tenemos disponible la tríada de fa sus 2. Y como aprendimos hoy, también tenemos en este grado exclusivamente la tríada lidia. Un sonido muy bonito. El quinto grado es la nota sol, este es el grado derivado del modo mixolidio y tenemos el acorde tríada mayor, sol, si, re, y también tenemos disponible el sus 2 y el sus 4. El sexto grado es la menor, la, do, mi, pero también tenemos disponible el acorde la, sus 2 y el acorde de sus 4. Al próximo le voy a tocar acá en esta posición. El séptimo grado es el derivado del modo locrio y es un acorde tríada disminuido, si, re, fa. Y también tenemos una tríada bastante extraña que sería esta tríada, una especie de tríada locria. Este es el grado derivado del modo locrio. Tenemos, como ves, con todas estas herramientas tenemos distintas sonoridades para crear composiciones, improvisaciones, utilizando estas herramientas musicales. ¿Qué es la escala mayor? Es una escala de 7 notas y es una escala madre. De ella se derivan muchos de los conceptos que utilizamos en armonía. Está construida de la siguiente forma. Lleva la tónica, segunda mayor, tercera mayor, cuarta justa, quinta justa, sexta mayor y séptima mayor. Por ejemplo, desde Do sería Do, re, mi, fa, sol, la y si. Tiene 7 notas, por lo tanto 7 grados, y de ella podemos obtener 7 acordes. Vamos a empezar con los tríadas, que son los acordes de 3 sonidos y los básicos en la música. Cabe mencionar que vamos a explicar todo desde la escala de Do mayor, pero esto es exactamente igual para cualquier escala mayor, ya sea la de Sol mayor, Re mayor, La mayor, etc. El primer grado de la escala mayor se simboliza con el número romano 1 en mayúscula y se llama tónica. En este caso es Do mayor, Do, mi, sol. El segundo grado se llama supertónica, se escribe con 2 en romano minúscula, en este caso es el acorde de re menor. El tercer grado se llama mediante, se indica con el número 3 en romano minúscula y en este caso es mi menor. El cuarto grado se llama subdominante y se simboliza con el número 4 en romano mayúscula.
El quinto grado se llama dominante y se escribe con el número 5 en romano mayúscula y en este caso es sol mayor. El sexto grado se llama submediante, se simboliza con el número 6 en romano minúscula, en este caso es la menor. El séptimo grado se llama sensible, se indica con el número 7 en romano minúscula y en este caso es el acorde de si disminuido. Es importante también que memorices el modo que se deriva de cada uno de estos grados. Desde el primer grado, de la nota do, en este caso, se deriva el modo que se llama jónico. Por ejemplo, do jónico. Desde el segundo grado se deriva el modo dórico. En este caso sería re dórico, por ejemplo. En el tercer grado se deriva el modo frigio. En este caso sería mi frigio. En el cuarto modo se deriva el modo lidio, en este caso sería fa lidio. En el quinto modo se deriva el modo mixolidio, en este caso sería sol mixolidio. En el sexto modo se deriva el modo eólico, también se le llama la escala relativa menor, y en este caso sería la eólico. Finalmente, en el séptimo grado se deriva el modo locrio, en este caso sería si locrio. Cada vez que armonicemos cualquier escala mayor, la de sol mayor, la de re mayor, la de la mayor, etc., todas las escalas mayores, vamos a llegar siempre a este resultado. El primer, cuarto y quinto grado son acordes tríadas mayores, por ejemplo, do mayor, fa mayor, sol mayor. El segundo, tercero y sexto son acordes tríadas menores, por ejemplo, re menor, mi menor y la menor. Y únicamente el séptimo grado es un acorde tríada disminuido, en este caso si disminuido. Esto te va a ayudar mucho para comprender la armonía musical, para aprender canciones, para componer tu propia música y analizarla también. Ahora vamos a los acordes tétradas. Alguna gente le llama acordes de séptima, son acordes de 4 sonidos. Yo prefiero llamarle, para no confundirlos, acordes tétradas, que tienen 4 notas. Es muy parecido a las triadas, pero se agrega una nota más que sería la séptima. Tónica, supertónica, mediante, subdominante, dominante, submediante y sensible. Pero ahora son acordes de 4 sonidos. Estos acordes se usan más en estilos musicales como por ejemplo el jazz y derivados de esa música. Pero también se usan en rock, en blues y en muchos otros estilos, incluso en música clásica contemporánea, por supuesto. Bien, el primer grado de las escalas mayores es siempre un acorde mayor séptima. Se suele simbolizar Maj 7, en este caso es do mayor séptima. Estoy tocando todos estos voicings también desde la quinta cuerda en la tónica para que sea fácil de digitarlos en la guitarra y escuches su sonido. El segundo grado es un acorde menor séptima. En este caso re menor séptima. El tercer grado también es un acorde menor séptima, en este caso mi menor séptima. El cuarto grado es un acorde mayor séptima, al igual que el primero, en este caso fa Maj 7. El quinto grado, atención, este es distinto a los demás, es un acorde de séptima dominante. Por ejemplo, si has tocado blues, vas a ver que la mayoría de los acordes de blues son acordes de séptima dominante como este. El sexto grado es un acorde menor séptima, en este caso la menor séptima. Y el séptimo grado, el acorde de la sensible, es en este caso un acorde, se le llama semidisminuido o menor séptima bemol 5. En este caso, si menor séptima bemol 5. Se suele simbolizar M minúscula 7 bemol 5 y también lo puedes ver como si fuera un circulito tachado. Eso también significa menor séptima bemol 5 o semi disminuido, half diminished en inglés. Los modos que se derivan son exactamente iguales: do jónico del primer grado, tónica; re dórico del segundo grado, supertónica; mi frigio del tercer grado, mediante; fa lidio del cuarto grado, subdominante; sol mixolidio del quinto grado, dominante; la eólico del sexto grado, submediante;
y silocrio del séptimo grado sensible. En resumen, cada vez que armonices cualquier escala mayor, la de do mayor, la de sol mayor, la de re mayor, etc., vas a obtener siempre este mismo resultado. El primer y cuarto grado son acordes Maj 7 o mayor séptima, por ejemplo, do mayor séptima en este caso y fa mayor séptima, el primero y el cuarto. El segundo, tercero y sexto grado son acordes menor séptima, en este caso, por ejemplo, re menor séptima, mi menor séptima y la menor séptima. Únicamente el quinto grado es un acorde de séptima dominante y en este caso es sol séptima, el acorde que proviene del modo mixolidio. Y finalmente el séptimo grado siempre va a ser un acorde menor séptima bemol 5 o como ya dijimos también se le llama semidisminuido, en este caso si semidisminuido. Como tarea te recomiendo que hagas este mismo proceso que hicimos con la escala de do mayor, pero con otras escalas mayores. Por ejemplo, puedes hacerlo en el orden del círculo de quintas, anotarlos desde sol mayor, re mayor, la mayor, mi mayor, etc. Escribir las 7 notas de la escala y los 7 acordes que te van a dar en tríadas y en tétradas y siempre vas a llegar a este mismo resultado. ¿Qué es la escala menor natural? La escala menor natural también se la suele llamar menor antigua, relativa menor o el modo eólico, es todo lo mismo con distinto nombre. Es una escala de 7 notas que tiene la siguiente estructura: tónica, segunda mayor, tercera menor, cuarta justa, quinta justa, sexta menor y séptima menor. Se la llama relativa menor porque siempre esta escala sale del sexto grado de las escalas mayores. Eso sería que en todas las escalas mayores, si tú la empiezas desde el sexto grado, vas a obtener su escala relativa menor o escala menor natural derivada. También te recomiendo en la tarjeta de este video que veas la escala mayor, el video anterior de teoría. Por ejemplo, veamos la escala de do menor natural. Sería estas notas: do, re, mi bemol, fa, sol, la bemol, si bemol. Primero veamos los acordes triadas, es decir, acordes de 3 sonidos que se extraen de cada uno de sus 7 grados. Armonicemos la escala de do menor natural. El primer grado se llama tónica y aparece el acorde de do menor. El segundo grado se llama supertónica y extraemos el acorde de re disminuido. El tercer acorde se llama mediante y obtenemos el acorde de mi bemol mayor. El cuarto grado se llama subdominante y obtenemos el acorde de fa menor. El quinto grado se llama dominante y obtenemos el acorde de sol menor. El sexto grado se llama submediante y acá tenemos el acorde de la bemol mayor. Finalmente el séptimo grado se le llama subtónica y obtenemos el acorde de si bemol mayor. Al igual que en la escala mayor, los nombres son exactamente iguales, excepto en el séptimo grado, donde no tenemos el grado que se llama sensible, sino que tenemos un grado que se llama subtónica. Por ejemplo, cuando aprendamos la escala menor armónica y menor melódica, esas escalas menores sí tienen grado de sensible en su séptimo grado. Los modos derivados de la escala menor natural son como la escala mayor, pero comenzando de su sexto grado. Entonces vamos a empezar por el sexto grado, que sería sobre el primer grado el modo eólico. Por ejemplo, sobre do menor le corresponde do eólico. El segundo grado, re disminuido, obtenemos el modo de re locrio. Sobre el tercer grado, mi bemol mayor, corresponde el modo de mi bemol jónico. El cuarto grado, fa menor, corresponde fa dórico. Quinto grado, sol menor, corresponde sol frigio. Sexto grado, la bemol, corresponde la bemol lidio. Y sobre el séptimo grado, si bemol mayor, si bemol mixolidio. Cada vez que armonicemos cualquier escala menor natural, vamos a llegar a la misma conclusión. El primer, cuarto y quinto grado son acordes triadas menores. Por ejemplo, en do menor sería do menor,
fa menor el cuarto, sol menor el quinto. El tercer, sexto y séptimo grado son acordes triadas mayores. En este caso, mi bemol mayor, la bemol mayor y si bemol mayor. Y el segundo grado, el grado que corresponde al modo locrio, es un acorde triada disminuido, en este caso re disminuido. Ahora vamos a armonizar esta misma escala, pero ahora en acordes de 4 sonidos. Yo le llamo acordes tétradas, alguna gente le llama acordes cuatriadas o acordes de séptima. Le puedes llamar como tú quieras, yo prefiero llamarle tétradas de 4 sonidos. Estos acordes se usan más en sonoridades como jazz, como blues, pero también se usan en el rock. En el primer grado, tónica, obtenemos ahora el acorde de do menor séptima. En el segundo grado, supertónica, obtenemos ahora el acorde de re menor séptima bemol 5, o también se le puede llamar re semidisminuido. En el tercer grado, mediante, ahora obtenemos el acorde de mi bemol maj 7 o mayor séptima. En el cuarto grado, subdominante, ahora obtenemos el acorde de fa menor séptima. En el quinto grado, dominante, el acorde de sol menor séptima. En el sexto grado, submediante, ahora tenemos el acorde de la bemol maj 7 o mayor séptima. Y en el séptimo grado, el grado subtónica, el grado del modo mixolidio, ahora obtenemos el acorde de si bemol séptima dominante. Los modos que corresponden a estos grados en los acordes tétradas son exactamente igual que en las triadas. El primer grado es el modo eólico, sobre do menor séptima correspondería el do eólico. En el segundo grado, sobre el re menor séptima bemol 5, corresponde el modo de re locrio. Mi bemol maj 7 corresponde el modo de mi bemol jónico. En el cuarto grado, fa menor séptima, corresponde el modo de fa dórico. En el quinto grado, sol menor séptima, corresponde el modo de sol frigio. En el sexto grado, la bemol maj 7, corresponde el modo de la bemol lidio. Y en el séptimo grado, si bemol séptima dominante, corresponde tocar el modo de si bemol mixolidio. En resumen, cada vez que armonicemos cualquier escala menor natural, siempre vamos a llegar a esta misma fórmula. El primero, cuarto y quinto grado son acordes menor séptima. Por ejemplo, en la escala de do menor natural tenemos do menor séptima, el primero, fa menor séptima, el cuarto, y sol menor séptima, el quinto. El tercero y sexto grado son acordes maj 7. Por ejemplo, en este caso sería mi bemol maj 7, el tercer grado, y el sexto grado, la bemol maj 7. El séptimo grado siempre va a ser un acorde de séptima dominante, en este caso si bemol séptima dominante. El segundo grado siempre va a ser un acorde menor séptima bemol 5 o semidisminuido, en este caso re semidisminuido. Como tarea te recomiendo que memorices el nombre de los grados, los modos derivados, e intentes hacer esto con el resto de las escalas menores y también tocarlo en tu guitarra. Muchas gracias por ver este video, espero te haya inspirado y motivado a seguir practicando y mejorando. Si así lo fue, deja un me gusta, suscríbete y deja un comentario o saludo, así el algoritmo de YouTube nos ayuda a que llegue a más gente. Si quieres volverte uno de mis estudiantes, la mejor manera es a través de mis libros. Cada uno de mis libros tiene un sistema organizado, eficiente y fácil para aprender todas las técnicas, estilos, escalas, acordes, arpegios y teoría que utilizamos en este canal. Mis libros te ayudarán a tener una formación sólida y poderosa como guitarrista. Si quieres tener todos mis libros en versión papel como estos y estás en Latinoamérica o Estados Unidos, tienes que pedirlos en Amazon.com. Y si estás en España, tienes que pedirlos en Amazon.es. También están disponibles en todas las otras tiendas de Amazon del mundo. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias y te espero en el próximo video. Un abrazo.